No todos los ejercicios te ayudarán a nadar mejor. Hoy veremos un ejercicio que se ha puesto de moda, pero que tiene un alto riesgo de lesionar tu hombro, además de empeorar tu técnica y hacerte nadar más lento. En este vídeo te enseñaré con fundamento por qué no lo debes hacer y cómo potenciar la parte final del movimiento subacuático, conocida por muchos como empuje. Yo soy Rafa Soriano y esto es Natación Eficiente. Hola nadadores, primero vamos a ver el ejercicio y luego le haremos un análisis. El ejercicio consiste en nadar crawl con una tabla entre las piernas, tocándola con la mano a cada brazada. Siempre que veo un entrenador o un nadador haciendo este ejercicio, les pregunto por qué lo hacen y las respuestas son siempre las mismas. Para completar la fase subacuática hasta el final o para aumentar la potencia en la fase de empuje. También dicen que es para trabajar la rotación del cuerpo o el rolido. Pues vamos a mirar con ojos clínicos cada una de esas respuestas para ver si son correctas o no. Pero antes una pequeña aclaración técnica. En el método Total Immersion clasificamos la fase subacuática de manera diferente que la natación tradicional. En la natación tradicional lo nombran como agarre, tirón y empuje. En Total Immersion y en natación eficiente, todo el movimiento subacuático es el agarre. Tenemos una fase de colocación del agarre, una de compresión del agarre y una de finalización del agarre. Lo digo porque no me veréis utilizando el término empuje, sino que finalización del agarre o final del agarre. Para los que dicen que este ejercicio es para completar la fase subacuática hasta el final, vamos a ver un par de vídeos donde vemos unas finalizaciones del agarre. Observar a Michael Phelps cómo finaliza su agarre en la cadera, en la zona del bolsillo que digo yo, manteniendo sus dos brazos alineados en oposición. Y lo más importante, la salida de la mano y el recobro se realizan por fuera de su cuerpo y no por encima de su cuerpo. Observa que el movimiento siempre es por fuera, manteniendo el cuerpo alineado, y la salida y recobro se hacen por fuera. Así consigue mantener una alineación perfecta en todo momento. En el momento que el brazo sale por encima del cuerpo, lo que generamos es una curva con el cuerpo. En el momento que el brazo sale, la mano sale en dirección a los glúteos, lo que estamos creando es una curva con todo el cuerpo, lo que nos hace perder la hidrodinámica. Así que no hay sentido en hacer un ejercicio que nos hace empeorar la técnica y no mejorar la técnica. En esta toma subacuática vemos exactamente el momento de la finalización y la alineación perfecta del cuerpo. Para los que realizan este ejercicio con el objetivo de mejorar la potencia en la fase de empuje, solo habría sentido hacerlo si la extensión del brazo acabara en el bolsillo. Para los que lo hacen para trabajar el rolido, la verdad es que este movimiento facilita la rotación del cuerpo, pero el precio por hacerlo así es muy alto. En el momento en que la mano sale a tocar la tabla, creamos un bloqueo articular en el hombro. Este bloqueo articular no nos permite hacer un recobro correcto porque el codo se queda apuntando hacia abajo y solo podemos mover el antebrazo y la mano. Por eso muchos nadadores entran cruzando el brazo. El recobro, si la salida es correcta, podemos hacer un recobro llevando todo el brazo, codo, mano, todos aquí en una misma línea, lo vemos como mano, codo y axila alineados, y la entrada es una entrada limpia, sin forzar y sin cruzar. En el momento en que subimos, creamos un bloqueo. En el momento que llevamos la mano hacia atrás, también creamos un bloqueo. Y en el momento que llevamos el codo atrás, que también es bastante típico, ¿sí? También creamos un bloqueo. Aquí puedes ver cómo la finalización del agarre y la salida de la mano para hacer el recobro están directamente conectadas. Los nadadores que sacan el brazo por encima de la cadera suelen ser muy lentos. Hablaremos más sobre esto próximamente en un vídeo específico sobre el recobro. Pues el bloqueo articular del hombro que he mencionado antes genera un impingement. Se caracteriza por el estrechamiento del espacio supracraneal del hombro, que como resultado provoca una compresión y un pinzamiento en el tendón del músculo supraespinoso. Esta lesión es conocida como hombro del nadador, pero también como síndrome supracraneal o impingement supracraneal, y es el problema más común de hombro, responsable por un 46% de las consultas por dolor de hombro y tendinopatías del manguito rotador.
El bloqueo también puede ocasionar una inflamación en la bursa subacromio-deltoidea. Existen muchos ejercicios como este que están creados para variar el entrenamiento y para que los nadadores no se aburran, pero carecen de fundamentos y de estudios que los respalden. Todavía queda mucho por explicar sobre las lesiones causadas por una mala técnica. Si quieres conocer más ejercicios prohibidos, hágamelo saber en los comentarios. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda y si es así, no te olvides de dejar tu like y suscribirte si no quieres perderte ninguno de los vídeos que están por llegar. Nos vemos en el próximo vídeo y en los comentarios. Y recuerda, yo no descansaré hasta que tú seas un nadador eficiente.